Bien, grabar. Buenas noches, jóvenes. Vamos ahora a presentar el tema que es práctico sobre las razones trigonométricas de ángulos agudos. Bien, esta clase corresponde a hoy jueves 7 de mayo. Bien, entonces vamos ahora a presentar nuestra animación a través de las diapositivas, ¿no? Entonces, bien. Recordaremos que en la clase pasada hemos visto las características del triángulo rectángulo que se van a estudiar. Hablábamos de las razones trigonométricas que vienen a ser 6 maneras diferentes de relacionar los lados del triángulo rectángulo. Y esas 6 razones trigonométricas están relacionadas básicamente de esta manera. El seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa, lo cual podemos observar en esta parte de la pantalla. Aquí tenemos el triángulo ABC, recto en C. Hemos determinado que el ángulo alfa, el ángulo agudo, tenga los siguientes componentes. Entonces, el lado A viene a ser este de acá, que se denomina cateto opuesto del ángulo alfa. El lado B viene a ser el cateto adyacente. Y luego tenemos este lado mayor, que le llamamos siempre la hipotenusa y que está frente al ángulo recto, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, con referencia al ángulo alfa. Entonces las relaciones son las siguientes. El seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre H. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre H. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. La cotangente es el recíproco de la tangente, recordando. Sería, en este caso, cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre A. La secante de alfa es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, H sobre B. Y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, H sobre A. La cosecante es recíproco del seno y la secante es recíproca del coseno. Muy bien. Vamos entonces a los ejercicios prácticos. Nos dicen, observa los triángulos y completa el valor de las razones trigonométricas que se indican. Tenemos en este triangulito rectángulo, ¿no?, el ángulo agudo alfa y el ángulo agudo teta. Con referencia al ángulo agudo alfa, su cateto opuesto valdría 2, su cateto adyacente valdría 7 y la hipotenusa raíz cuadrada de 53. Con respecto al ángulo teta, el cateto opuesto valdría 7, el cateto adyacente valdría 2 y la hipotenusa raíz cuadrada de 53. En el triangulito verde tenemos los ángulos agudos beta y gamma. Con respecto al ángulo beta, el cateto opuesto vale 2, el cateto adyacente 3 raíz cuadrada de 5 y la hipotenusa 7. Con respecto al ángulo gamma, el cateto opuesto vale en este caso 3 raíz cuadrada de 5, el cateto adyacente 2 y la hipotenusa 7. Bien, una vez reconocidos los elementos, vamos ahora a trabajar el seno del ángulo alfa. Muy bien. El seno de alfa se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Estamos aquí en este triangulito, el ángulo alfa. El cateto opuesto vale 2, la hipotenusa raíz cuadrada de 53. Aquí está. Pero, como sabemos que en el denominador no debemos dejar raíces, entonces multiplicamos por la conjugada. Este proceso se llama racionalización. Recordemos las clases anteriores. Multiplicamos 2 por raíz cuadrada de 53 y tenemos esta expresión. Y multiplicando raíz cuadrada de 53 por raíz cuadrada de 53, nos quedaría 53. Respuesta final. La tangente del ángulo gamma es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ubiquemos el ángulo gamma, muy bien. El cateto opuesto vale 3 raíz cuadrada de 5 y el cateto adyacente vale 2. Aquí no tenemos nada que simplificar, nada que racionalizar.
Respuesta final, 3 raíz cuadrada de 5 sobre 2. La secante del ángulo θ, volvemos al triangulito azul. Está definido la secante como hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es raíz cuadrada de 53 y el cateto adyacente del ángulo θ vale 2. Tampoco tenemos nada que racionalizar. La respuesta final, raíz cuadrada de 53 sobre 2. La cosecante de beta, volvemos al triangulito verde. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa vale 7 y el cateto opuesto del ángulo beta vale 2. Respuesta final, 7 medios. Pasamos a la cotangente del ángulo θ. Θ está en triangulito azul. Está definido como cateto adyacente del ángulo θ que vale 2 entre el cateto opuesto del ángulo θ que vale 7. 2 séptimos. La tangente de alfa. Tangente está definido como cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto 2, cateto adyacente 7. 2 séptimos. La cosecante del ángulo gamma está definido como hipotenusa, que en este caso es 7, sobre el cateto opuesto, que es 3 raíz cuadrada de 5. Como verán, tenemos que racionalizar. Aquí el factor racionalizante es raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5. Recuerden que este factor siempre debe ser igual a 1. Multiplicando en el numerador 7 raíz cuadrada de 5 y en el denominador quedaría 3 por el producto de raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, que es 5. Por eso que 3 por 5 nos da 15. Finalmente, el coseno del ángulo beta está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. En el ángulo beta, el cateto adyacente vale 3 raíz cuadrada de 5 y la hipotenusa 7. También queda ahí porque no tenemos nada más que simplificar. ¿Correcto? Bien, avancemos. Recordando, las razones trigonométricas recíprocas son aquellos pares de razones que al multiplicarse, correspondiendo al mismo ángulo, nos van a dar la unidad, ¿no? Y teníamos el caso de el seno de alfa por la cosecante de alfa nos va a dar 1, el coseno de alfa por la secante de alfa también nos va a dar 1, la tangente de alfa por la cotangente de alfa también nos va a dar 1. Bien. Las parejas entonces de razones trigonométricas recíprocas serán seno y cosecante, coseno y secante, tangente y cotangente, siempre en cuando correspondan al mismo ángulo agudo. Alfa, 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 alfa. Bien. Tenemos acá el siguiente ejercicio. Dice, escribe el signo mayor, menor o igual en el recuadro según corresponda. Bien. Estamos ayudando a través de esos triangulitos que van a ser como una ayuda a memoria y vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, en este primer miembro tenemos 1 más la tangente de 45. Vayamos al triangulito de 45. La tangente sabemos que es cateto opuesto. Si tomamos como referencia este angulito de 45, cateto opuesto que vale K, entre cateto adyacente que también vale K. K entre K, 1. Por eso que esto sería 1 más esto de acá, 1 igual a 2. En el otro lado, en el segundo miembro, tenemos secante cuadrado de 45 grados. La secante está definida como hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, eso nos da K raíz cuadrada de 2 sobre K, simplemente nos quedaría K. Pero está elevado al cuadrado, entonces raíz cuadrada de 2 al cuadrado nos da 2. Por lo tanto, en el primer miembro salió 2, en el segundo salió 2. La respuesta final es de que ambas son iguales. En el siguiente, tangente 60. Vamos al triangulito de 30 a 60. Tangente, cateto opuesto, K raíz de 3 entre cateto adyacente, K. Se simplifica K y nos queda simplemente raíz cuadrada de 3. En el segundo miembro tenemos raíz cuadrada de 1 más secante cuadrado de 60 grados. La secante cuadrado es hipotenusa sobre cateto adyacente. 2K sobre K, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Raíz cuadrada de 5. ¿Quién es mayor? ¿Raíz cuadrada de 3 o raíz cuadrada de 5? Muy bien. Raíz cuadrada de 5. Caso C. Seno de 37 más coseno de 37 grados. Vayamos al triangulito de acá.
El seno, cateto opuesto, entre hipotenusa, 3/5. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, 4/5. Sumando son fracciones homogéneas, 7/5. El coseno de 74 está por acá. El coseno viene a ser cateto adyacente, 7 sobre hipotenusa, 25. Entonces comparamos 7/5 y 7/25. ¿Quién es mayor? Muy bien, 7/5. Cuando el denominador es menor y los numeradores son iguales, el que tiene el denominador de menor valor es mayor que el otro. Bien, en el D nos dicen tangente 53, acá está tangente 53, 4/3, menos tangente cuadrado de pi sextos. Acuérdense que pi equivale a 180 grados. 180 entre 6 nos da 30 grados. En otras palabras, tangente cuadrado de pi sextos es lo mismo que decir tangente cuadrado de 30 grados. La tangente de 30 grados viene a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería k sobre k raíz cuadrada de 3. Simplificando k quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 3, pero todo eso al cuadrado. 1 al cuadrado 1 y raíz cuadrada de 3 al cuadrado 3. Entonces sería 4/3 menos 1/3, 3/3. Y esto finalmente nos da la unidad en el primer miembro. Y aquí el seno de 8 por la cosecante de 8, si recordamos lo que acabamos de ver de las razones trigonométricas recíprocas, el seno y la cosecante del mismo ángulo, su producto debe ser igual a 1. Por lo tanto, 1 en el primer miembro, 1 en el segundo miembro, eso debe ser igual. Problema número 3 dice, en un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide el doble que el otro. ¿Cuánto valen las razones trigonométricas del ángulo menor? Bien, ayudándonos con una gráfica, trazamos nuestro triángulo rectángulo y vamos a asumir que este cateto vale X y este otro cateto será el doble por dato del problema, el doble del otro cateto, entonces 2X. Recordemos además que si nosotros llamamos a este ángulo agudo alfa y a este ángulo beta, el mayor será aquel donde se opone el mayor ángulo. Entonces, si a alfa se opone 2X y a beta se opone X, el ángulo mayor va a ser alfa y el menor beta. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque nos están pidiendo las razones trigonométricas del ángulo menor. Bien, entonces, aplicando Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto X al cuadrado más el otro cateto 2X al cuadrado. Resolviendo, quedaría X cuadrado más 4X cuadrado. Sumando, eso nos da 5X cuadrado. Y finalmente, extrayendo raíz cuadrada en ambos miembros, quedaría la hipotenusa igual a raíz cuadrada de 5X. Bien, conociendo ahora sí todos los elementos, podemos nosotros hacer la tablita que nos va a permitir ver las razones trigonométricas de tanto del ángulo alfa como del ángulo beta. Recuerden que alfa es mayor y beta es menor. Entonces las razones trigonométricas que nos pedían corresponden al ángulo beta. Aquí las tienen y los pueden verificar. En el problema 4 nos dicen que un triángulo rectángulo ABC cuyas medidas de sus lados son 3 números enteros consecutivos, el perímetro es 12 unidades. Calcula el coseno del mayor ángulo agudo. Muy bien, ya tenemos acá nuestro triangulito ABC. Estamos llamándole a este cateto A, a este cateto B y a esta hipotenusa C. Como son 3 números consecutivos, diremos que A es como A seguirá siendo A, B será A más 1 y C será B más 1, o sea, A más 1 más 1. Finalmente, A más 2. Todo lo ponemos en función de A. Bien, el perímetro, no olvidar que es igual a 12. Es la suma de los 3 lados, ¿no? Bien, y eso lo vamos a aplicar ahora para poder determinar el valor de A. Y para poder hacer nuestro triangulito, pero ya con los valores que nos resulten, ¿no? Entonces acá tenemos A más B, que es A más 1, y más C, que es A más 2, debe ser igual a 12. Dato del problema, perímetro. De donde 3A quedará igual a 9, A despejando sería 3.
Si A vale 3, B vale 3 más 1, 4, y C vale 3 más 2, 5. Aquí está el triangulito, 3, 4 y 5. Y nuevamente recordamos que a mayor lado se opone mayor ángulo, ¿no? Entonces, si tenemos acá que el ángulo B se opone a 4 y el ángulo A se opone a 3, entonces el menor ángulo viene a ser, en este caso, A, y el mayor viene a ser B. Por lo tanto, lo que tenemos que hallar es del mayor ángulo, que es B. El coseno es cateto adyacente, 3, entre la hipotenusa, que es 5. Ahí tenemos. A ver, y finalmente tenemos un problemita típico de los de elevación y depresión, que también aplica bastante trigonometría. Dice, deseamos medir la altura de una torre, para lo cual nos situamos a una cierta distancia y vemos la parte alta con un ángulo de elevación de 45 grados. Si nos alejamos 10 metros de la torre, el ángulo de elevación se verá con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Bien, esto representa la torre. Estamos en una posición B, observando la torre, la parte más alta, y el ángulo de elevación de 45 grados. ¿Cómo se determina este ángulo de elevación? Esta línea punteada es una línea paralela al piso. Y entonces ahí tenemos nosotros que indicar que ese angulito que se está formando entre esa línea paralela y este rayo que es la visión forman el ángulo de elevación, que en este caso es de 45 grados. Pero además dice el problema que si nos retiramos 10 metros, entonces ahora el ángulo de elevación ya no es 45, sino 37, lo que indica el color rojo. Además, si esto es paralelo con el del piso, tenemos también que considerar que para rectas paralelas cortadas por una secante, tendremos ángulos alternos internos. Por lo tanto, este 45 es alterno con este 45 de acá, y este 37 con este de acá. Además, en principio, la primera distancia le estamos llamando X, y la segunda parte es 10 metros más. Entonces, el total sería X más 10 metros. Otra observación. En forma echada tenemos aquí un triángulo rectángulo en el azul, que sería recto en A, y cuyas dimensiones vienen a ser 45 grados, acá también 45 grados, porque todo esto debe darnos 90, y por lo tanto es un triángulo rectángulo isósceles. Quiere decir que este cateto, que estamos llamando X, debe ser igual a este cateto, que estamos llamando altura de la torre. En otras palabras, H va a ser igual a X. Y tenemos además otro triangulito, que sería en este caso también recto en A hasta C y de C hasta D, ¿no? Cerrándolo en A nuevamente. Bien, este angulito es de 37 y esta parte del angulito debería ser 53 grados. Acuérdense que este es un ángulo recto y la suma de 37 más 53 nos da 90, para el caso del rojo. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: tener como referencia nuestros triangulitos de 45 y de 53 y 37 grados, hasta que se familiaricen. Bien, ¿y ahora qué podemos indicar? Que para el primer triangulito, lo que ya les anticipaba, entonces X va a ser igual a H, y como tenemos nuestro triangulito acá de 45, 45, esto representa ¿qué cosa? K. Por eso X es igual a H y es igual a K. Y en el triangulito DSA, el rojito de 53, 37, vamos a relacionar X. ¿Con qué razón trigonométrica? Con la tangente. Porque esto de acá es conocido, esto de acá es conocido, y esto es cateto adyacente, cateto opuesto. Vamos a tomar en este caso la tangente de 37, cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto de 37 viene a ser esto de acá, H, o que también hemos dicho que vale X. Aquí está. Y el cateto adyacente viene a ser toda esta separación, desde A hasta C, que vale X más 10 metros. Y esto según nuestro triangulito base, nuestro triangulito genérico, el cateto en la tangente de 37 grados equivale a 3/4. Entonces lo igualamos a 3/4 y ya simplemente nos queda multiplicar en aspa, ¿no? 4 que pasa a multiplicar,
x más 10, que pasa a multiplicar a 3, y nos quedaría 4x igual a 3 por x más 10. De donde 4x es igual a 3x más 30, el más 3x pasa a restar, y tendremos que x vale 30 metros. Pero como ya lo decíamos al comienzo, x es igual a h, la altura de la torre, la altura vale 30 metros. Muy bien, jóvenes. Entonces, les voy a mandar este video y además el PPT para que usted pueda revisar con calma y puedan hacer las consultas que deseen en la siguiente clase. Muy bien, gracias, buenas noches.